Hola, bienvenidos. Quiero mostrarles aquí un ejemplo de cómo podríamos poner en práctica en una estructura de datos tipo arreglo. Nosotros habíamos visto una estructura de este tipo antes, simplemente es una estructura ordenada de elementos, en este caso son números. Aquí vemos 22, 31, 43, 57 y 70. Están ordenados. Voy a suponer para este ejemplo que tengo un arreglo de 6 posiciones que va desde la 0 hasta la 5, donde la 5 en este momento no va a tener ningún valor. Pero adicional a esto, quiero que en cada uno de estos elementos no solamente se guarde un número, que para el ejemplo que quiero poner es el número de identificación de un empleado. No solamente quiero el número de identificación, que sería estos números que aparecen acá, sino que también quiero que me guarde el nombre y el salario, por ejemplo. Es decir, algo como esto. Aquí tengo una estructura también de tipo arreglo, que es la que está en la parte inferior, donde el bloque amarillo sería el primer registro, o sea, el primer empleado que tiene código 22 o ID 22, nombre Pedro y salario 54.000. Después sigue el código 31 con su nombre y salario, código 43, código 57 y código 70. El último pues va a quedar vacío. Esa es la idea que quiero plasmar en un código en Python. Entonces, antes de empezar a hacer eso, quiero mostrarles la parte que se necesita en cuanto a diccionarios. Para eso voy a hacerlo aquí en la consola de Windows. Abro una consola de Windows, pero aquí escribo PY o Python. Debería funcionar cualquiera de las dos. Y voy a empezar recordándoles el manejo de diccionarios. Un diccionario que voy a ponerlo aquí con el nombre de es simplemente un conjunto de parejas encerradas en estas llaves. Esas parejas van separadas por 2 puntos, cada elemento de la pareja. Entonces aquí, por ejemplo, yo digo el ID, 2 puntos, y por ejemplo 22, coma. Después voy a colocar otro elemento que es el nombre, name, 2 puntos. Aquí también, entre comillas, Pedro, coma, para especificar otra pareja. Aquí, por ejemplo, coloco el salario. Salario, 2 puntos, y el salario es un valor numérico. Ahí estoy creando un diccionario. Observen que aquí está primero un elemento, 2 puntos, y el otro, estos dos hacen parte de un elemento del diccionario. Cada vez que coloque un elemento en el diccionario, separo por coma. Aquí simplemente le doy enter y ya creé mi diccionario. Yo lo puedo consultar colocando el nombre de la variable. Este sería mi diccionario. Ese diccionario yo puedo consultar los elementos que tienen, que en este caso tengo 3, estos se llaman ítems. Esto es un ítem, esto es otro ítem y esto es otro ítem. Cada ítem tiene su llave, que es esta, y su valor, que es el que está después de los 2 puntos. La llave, 2 puntos, valor. Llave, 2 puntos, valor. Esta llave no se puede repetir en el caso de los diccionarios. Y acá me va a servir, por ejemplo, para traer, por decir algo, el ID. Quiero que me muestre el ID del diccionario de. Ahí me sacará el 22. O le puedo decir, muéstrame el nombre del diccionario de. O el salario. Bien, esos son diccionarios, simplemente son ítems o parejas que se separan por 2 puntos, donde tengo una llave y un valor. Ahora, por otro lado, yo puedo tener un arreglo. En este caso, el arreglo que habíamos hecho era simplemente con números 22, 31. Digamos que este es el código
el ID de cada empleado, 57 y 70. Y si hay más elementos o más posiciones en el arreglo, y si no hay dato, le coloco none. Esto es un arreglo. Y yo puedo tener acceso al arreglo a través del índice. El índice 0 me muestra el número 22. El índice 1 me muestra el número 31. Y así sucesivamente. Entonces, aquí como la estructura de datos que quiero mostrar es de tipo arreglo, pero arreglo ordenado. Entonces esto debería ser algo así, un arreglo que contiene un diccionario, que en este caso el primer diccionario debería ser este que puse acá, que es de una persona. Aquí lo acabo de colocar, coma, coloco otro diccionario que tendrá entonces la misma estructura del diccionario anterior, pero con otros valores. O sea, la llave es la misma, 10 puntos. El siguiente sería, por ejemplo, para el código 31, coma, después el nombre para ese código, que en este caso es Ana, entre comillas, coma, y el salario, que para Ana es de 53.000. Eso es un diccionario, es un elemento más del arreglo como tal. Puedo colocar aquí otro diccionario, también con la misma estructura aquí. O sea, primero coloco el ID, que sería 43 para el siguiente elemento del ejemplo, coma, el siguiente es el nombre, 2 puntos, aquí María, coma, y el salario, salario, 2 puntos, 72.000. Enter. Ahí acabo de crear un diccionario, perdón, un arreglo que tiene 3 elementos. Este es el primer elemento, o sea, el primer elemento del arreglo es un diccionario. El segundo elemento del arreglo es otro diccionario. Y el tercer elemento del arreglo es otro diccionario. Y acá pues yo puedo hacer uso de la notación de índice para ver los elementos de cada posición. Por ejemplo, aquí si le digo A0, índice 0, me va a mostrar este primer diccionario con el ID, el nombre y el salario. Si le digo 1, me va a mostrar el de la posición 1, que sería el de acá, este otro diccionario. Cada elemento del arreglo es un diccionario, por eso aquí me sale un diccionario, que es el que está encerrado entre llaves. Pero a su vez yo puedo hacer uso de nuevamente aplicarle la notación para índice. Por ejemplo, para el caso del índice 1, yo le puedo decir, quiero que me muestre el primer elemento, es decir, el ID, por ejemplo. Esto se coloca entre comillas y ahí me muestra el valor 31. Es algo así como lo que dice acá. Coloco un diccionario y entre corchete cuadrado coloco la llave que me interesa. En este caso, a corchete 1 es un diccionario y luego aquí coloco en corchete también el ID o la llave que me interesa. O sea que aquí yo puedo consultar el nombre del diccionario que está en la posición 1. Me dice que es Ana. O puedo ver también el salario del elemento o del diccionario que está en la posición 0, que sería este diccionario está en la posición 0. Y con esto yo voy a consultar este salario. 54.000. Listo, ahí está bien. Entonces, esta idea es la que se va a ampliar para colocar la estructura tipo arreglo ordenado. Y lo que se va a ordenar entonces es el ID. Este 22 está primero que el 31.
y después está el 43, y bueno, son estos valores que tengo acá, 57 y 70. Esos irían a ser los valores de los ID o número de identificación de cada uno de los empleados. Para este ejemplo aquí tendríamos 5 empleados, pero el arreglo es de 6. Entonces, ya sabiendo eso, voy a usar aquí este editor de Sublime Text para crear el código. Lo primero que voy a hacer entonces es crear la clase y la voy a llamar employee, empleado. Ahora, bueno, voy a guardar de una vez el archivo. Voy a guardarlo aquí en el escritorio y le voy a llamar employee también. No tiene que llamarse igual, pero aquí le voy a colocar igual, employee.py. Listo. Ahora lo primero que hago es definir el método de inicialización. Tiene estos dos parámetros. El tamaño inicial, que para nuestro ejemplo dijimos que iba a ser de 6. Aquí sería 2, 4, 6. Entonces, esto va a ser un parámetro que le va a llegar aquí al método, con el cual él va a construir el arreglo. Aquí un arreglo que se va a llamar A. Y debido a estas dos rayas que se le colocan aquí, raya al piso, entonces va a quedar protegido. E inicialmente va a quedar con valor nulo. Y aquí lo que hago es multiplicarlo por esta variable. Después coloco la otra variable en items. Lo hago igual a 0. Inicialmente no hay ningún ítem. Ahora voy a escribir aquí el código para el método find. Aquí quiero hacer una pausa porque lo que nos interesa en este caso encontrar, ustedes ven que aquí estoy colocando el parámetro ID, estoy buscando el parámetro o el ID del empleado. Aquí inicialmente teníamos esto así, para hacer la pregunta de si el elemento estaba en la posición mid, que es como el medio, pero aquí ya no podemos usar eso, tenemos que usar aquí algo más, que es el ID. Ahí va a cambiar ese pedazo o esa pequeña parte, que lo que realmente nos interesa es buscar el ID que está dentro de este diccionario. Esto hace referencia, en este caso, si yo coloco así nomás, el arreglo simplemente con un elemento acá, me va a traer un diccionario, el elemento 0. Pero de ese diccionario me interesa el ID. Por eso es que aquí yo le agrego esta parte ID. Y ese número es el que yo voy a comparar con el ID que le estoy pasando aquí como parámetro. Listo, como ven, lo único que hacemos es agregarle esta otra parte, que es la que hace referencia al ID, porque es por el ID que queremos que ordene los elementos dentro del arreglo. Entonces, una vez tengamos esto, tenemos que crear también otro método, que es el de insertar. Para el caso del método de insertar, aquí estoy colocando los parámetros que se necesitan. En este caso el ID del empleado, el nombre del empleado y el salario. Estos no son los mismos nombres que yo uso para identificar, en este caso, el valor o la llave. Esta es la llave, ¿cierto? Este simplemente es un nombre que está entre comillas y este es el parámetro que le estoy pasando para colocar dentro de esa llave.
Entonces sigo acá. Bien, ese sería el código correspondiente al método insert, de insertar, donde tenemos estos tres parámetros, el ID del empleado, el nombre y el salario. Lo primero que se hace aquí es verificar si el número de ítems que está en este momento ya en ubicaciones del arreglo es mayor o igual al largo del arreglo. Bueno, este mayor tal vez nunca se va a dar, con que solo pregunte el igual debería generarse un error. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un arreglo de 6 posiciones, que es como el que estamos mirando, y todos los elementos están ya, o todas las casillas están ya ocupadas, entonces este número de ítems será igual a 6 y el largo del arreglo también será 6. En este caso, como yo estoy tratando de insertar un nuevo elemento, ahí debería generarme este error, una excepción que va a decir que hay un overflow en el arreglo. O sea, no lo ha habido, pero lo va a ver si él trata de insertar un nuevo elemento cuando ya esté lleno el arreglo. Por eso digo que aquí el mayor se podría omitir y funciona también. Pero si se coloca mayor, eso es porque va a haber más de un ítem que va a tratar de sobrepasar el largo del arreglo. El siguiente paso es encontrar, usando este método find, nos va a dar la posición de donde está el ID o donde debería estar. Esa posición queda guardada acá en esta variable index, que aquí se va a verificar que si es menor que el número de ítems, y si es menor que el número de ítems, pregunte que si la posición index del arreglo A es un diccionario y quiero ver el valor es igual al ID que les estoy pasando. Si es igual, ¿qué quiere decir? Que ya existe un elemento en esa posición que tiene el mismo ID. Por lo tanto, aquí le voy a generar otra excepción donde me va a decir que el ID tal ya existe y retorna false. Este método va a retornar verdadero o falso dependiendo de si puede o no insertarlo. Bueno, por otro lado tenemos que se hace aquí un arreglo. Una vez que se valide que efectivamente no existe ese ID dentro de las posiciones del arreglo, entonces va a crear aquí un ciclo for, pero en este caso se crea hacia atrás, ¿no? Porque este número de ítems, que es el que tengo ya con posiciones llenas, y este índice es la posición donde voy a colocar el elemento, y este -1 quiere decir que se va a retroceder. O sea, este range que ustedes lo pueden validar en su comportamiento acá, ustedes colocan range, por ejemplo, desde 5 hasta 2, -1. Este -1 es porque va disminuyendo el valor. El primer valor que se coloca es 5, luego 4, 3 y hasta que termine. Entonces ustedes pueden aquí convertir esto a una lista para poderlo observar. Ahí nos salen los valores 5, 4, 3. Es decir, este último valor no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta uno superior, o sea, hasta 3. Ustedes tratan de hacer esto sin este list, así. Miren que no saca ningún resultado nuevo. Por eso es mejor colocarle aquí list, o también podrían colocar tuple para convertirlo en una tupla. También puedo ver los elementos que se generan en este range. Entonces, esto simplemente es para crear
este ciclo for que va diciéndome que el elemento j va a tener el valor que tiene el elemento j-1. Entonces mire que lo que estoy haciendo en esta línea 34 es más o menos, aquí se puede visualizar. Este, digamos, es el elemento 0, este diccionario, y este diccionario es el elemento 1. Ahí lo que estoy haciendo es intercambiando dos diccionarios, el diccionario J por el diccionario J-1. Por decir algo, si J vale 1, que es este elemento, y acá me dice el arreglo 1 es igual al arreglo 0, o sea, el arreglo 0 es este. Entonces lo que estoy haciendo es no intercambiando, sino tomando este diccionario y colocándolo aquí. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un movimiento de diccionarios, no el valor como tal del ID. Pero ustedes saben que si se mueve el diccionario, pues también se va a mover el ID, el nombre y el salario. Entonces esta parte sigue funcionando igual que un arreglo donde simplemente hayan números. Y después viene la última parte, que es tal vez la más importante, donde se ve cómo en este elemento, ¿sí?, en esta posición del arreglo, que puede ser en la posición 0, en la posición 1, en la 2 o en la que sea, ahí me está diciendo simplemente que va a colocar un diccionario, va a colocar este diccionario. ¿Con qué valores? Con esta pareja, ¿sí?, donde la llave es la palabra ID y el valor es el ID que estoy pasando en este caso aquí como parámetro. Hay otra llave que se llama name, cuyo valor es name aquí que tomo como variable o como parámetro, y lo mismo pasa con el salario. La llave se llama salary, pero el valor es el que viene aquí como parámetro en el método. Y finalmente aquí le digo retorne verdadero. Bien, otro método será el de delete. Voy a escribirlo acá entonces. Bien, listo. Este sería el método para borrar registros a través del ID. Siempre se va a hacer a través del ID del empleado. Lo primero que se hace aquí entonces es encontrar la posición de ese ID aquí dentro de esta variable index. Esa variable index la vamos a validar aquí para ver si efectivamente si está mayor de la cantidad de ítems que no debería pasar, o si ese elemento en su llave ID es diferente del ID, quiere decir que no encuentra el elemento en el arreglo. Por eso aquí se genera esa excepción o este error. Si pasa esta validación, entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear otro ciclo de números que van a partir de esa posición index hasta número de elementos menos 1. Y aquí yo empiezo a mover, así como lo hice en el anterior método, empiezo a mover diccionarios. Aquí lo que hago es tomar el diccionario que está en la posición j+1 y lo coloco en la posición j. Luego de eso, de que haya movido todos los diccionarios, entonces lo que hago aquí es decrementar, que borré un ID, o sea, borré un registro, y aquí simplemente descontando esta variable yo tengo control sobre cuántos elementos hay dentro del arreglo, no cuántos elementos hay sin datos o con el valor none, sino cuántos elementos llevo en total, así todos los elementos del arreglo estén llenos, en todas las casillas del arreglo. Lo importante es cuántos ítems yo voy contabilizando. Listo, ese sería el método delete. Y bueno, aquí hay otro método que nos sirve también, que es el de buscar.
también a través de un ID. Yo tengo el ID, quiero saber los datos de ese empleado. En este método lo que se hace es inicialmente buscar la posición del ID. Esto busca una posición, pero recuerden que ese arreglo puede estar totalmente lleno, pero por decir algo, si el arreglo es de 6 elementos y el número de ítems realmente es 3, entonces quiere decir que solamente se van a considerar los 3 primeros, los 3 últimos no. Entonces aquí cuando yo le digo que busque el ID, es posible que él me encuentre un ID que esté al final, que esté dentro de las casillas que ya no se consideran como elementos del arreglo, que esté en la posición 6 o 5 o 4, como les digo, suponiendo que fuera de 6, que todas las casillas estuvieran llenas. Si él me trae una posición de uno de los diccionarios que tienen datos, pero son datos que ya fueron borrados previamente, aquí lo que hago es validar eso, que si ese índice es mayor que la cantidad de elementos. Si la cantidad de elementos es 3, pero aquí el índice que él encontró dice que hay un diccionario que está en la última posición y resulta que el número de ítems es menor que eso, o si también encuentra que hay una posición donde está o donde debería estar, porque esta función find me encuentra en la posición index y me encuentra en la posición del diccionario donde está o donde debería estar. Entonces esta otra validación que tengo acá es para mirar si realmente existe ese diccionario y si existe una llave cuyo valor es el ID. Si es diferente al ID, entonces ahí también se genera un error. En ese caso lo puedo manejar así, como que retorne un negativo, o también podría manejar una excepción como he hecho en los casos anteriores. Si no falla en este punto, es decir, si no cumple ninguna condición, ninguna de las dos, él entonces va a retornar esto. Y esto lo que hace es retornar un diccionario que está en esta posición. Aquí, lógicamente, esto se puede mejorar en presentación, porque si yo le digo que me imprima el diccionario, él me va a imprimir una estructura como esta. Está asiento de llaves con 2 puntos. Y de pronto yo lo quiero personalizar. Yo quiero que salga en varias líneas en lugar de una sola línea y que no salgan las llaves, por ejemplo. Esta parte la podría mejorar acá. Bien, otro de los métodos que necesitamos aquí es el de mostrar como tal los elementos de la regla. Voy a escribir aquí el código correspondiente. ¿Qué hago aquí en este caso? Lo que hago es iterar los diferentes elementos. Entonces hago un ciclo donde se va a recorrer desde el comienzo. O sea, aquí no le pongo 0, por ejemplo, en esta posición. Y eso es como para decir acá, por ejemplo. A ver, aquí tengo un arreglo con estos 3 diccionarios. Yo le puedo decir, muéstreme a partir del primero en adelante. O desde el comienzo, que sería desde 0 hasta el final. Ahí mostraría todos. Pero no es necesario colocar el 0. Aquí le puedo decir desde el comienzo hasta la posición 2. En este caso sería la posición 1, 0 y 1. Esta es la posición o el diccionario 0. Y este es el diccionario 1. Aquí mismo estoy haciendo uso de esta notación. Pero aquí no se le coloca el 0. No es necesario. Ahí ya se asume que es un 0. Y aquí recorre hasta el último elemento o el último diccionario, la última posición del diccionario. Pero recuerden que este último elemento se le resta 1. Es un valor excluyente. Y acá se imprime el ítem. El ítem, recuerden que es un diccionario. Ese diccionario tendrá una llave que se llama ID. Aquí estoy imprimiendo la llave ID.
Estas llaves que estoy colocando aquí no son del diccionario, sino es por la notación aquí del prefijo F de formato. Entonces me obliga a que yo debo colocar las variables entre corchetes si quiero verlas impresas dentro de una cadena. Después yo imprimo una coma, imprimo la palabra nombre y luego imprimo esta variable. Esta variable está conformada por un diccionario y su llave que es name. Aquí también hago lo mismo, imprimo esta palabra con el signo pesos, porque a continuación voy a imprimir una variable que es un elemento del diccionario y el elemento cuya llave es salary, ahí se va a imprimir. Bueno, hay otro método que podemos colocar acá, que lo voy a llamar showArray. Simplemente es para que vean cómo se está llenando el arreglo realmente, qué elementos tiene a pesar de que se hayan borrado. Esto solamente va a tener una línea. Esta línea es cells.imprime el arreglo, es decir, va a imprimir todos los elementos o todos los diccionarios que estén dentro de ese arreglo, así los elementos estén borrados o no. Ya vemos un ejemplo para que noten cuál es la diferencia. Listo, esos serían los métodos y la clase employee. Entonces vamos a probarla a ver cómo funciona. Lo primero que hago aquí puede ser aquí en esta parte. Voy a crear un arreglo. Voy a crear un arreglo que se llame empleado, por ejemplo. Y le digo que eso es de la clase employee y le coloco aquí 6. Eso es para que él me reserve 6 ubicaciones o 6 casillas de ese arreglo para ya empezar a insertar valores. Entonces lo primero que hago aquí es empleado.insert y tengo que ponerle 3 valores. Ustedes vieron acá que el método insert tiene el ID, el nombre y el salario. Siguiendo con nuestro ejemplo, voy a colocar el ID 31, el nombre Ana y un salario de 53.000. Digamos son $53.000 al año. Voy a insertar otro empleado a mi estructura de datos, cuyo ID es el 70 y se llama Juan y tiene un salario de 61.000. Otro empleado cuyo ID es 22, se llama Pedro y tiene un salario de 54.000. Otro empleado cuyo ID es el 43, se llama María y su salario es de 72.000. Otro empleado que tiene este ID listo, ahí tengo entonces de las 6 casillas que yo reservé, ya llevo 5. Entonces voy a mostrarles primero este método showArray para que vean qué es lo que está mostrando. Simplemente le digo aquí empleado punto showArray, no tiene parámetros, lo pongo así simplemente. Aquí lo ejecuto y observen acá, él me está mostrando en este método, me está mostrando el arreglo. Aquí le dije imprima el arreglo y el arreglo ustedes ven que es un arreglo de diccionarios, donde el primer elemento de ese arreglo, que es este diccionario, es el elemento 0, ahí está con el ID 22, el nombre Pedro y salario 54, que es este de acá.
Luego aquí viene otro elemento en el arreglo, que es el elemento cuyo ID es 31, nombre Ana, el salario 53. Después vienen los otros elementos que son otros diccionarios. Pero observen que aquí el ID, aquí yo los inserté en desorden. Pero a medida que los voy insertando, él me los va organizando. Es decir, primero aparece el 22 o el diccionario cuya llave o ID es 22, el diccionario cuyo ID es 31, luego 43, 57 y 70. Esos son los elementos de ese diccionario ya ordenado. Y miren que aquí el último está en none, no se ha llenado. Bueno, ahora qué pasa si yo borro, después de mostrar esto, voy a eliminar un empleado. El método delete aquí que me pide solamente el ID. Entonces, por decir algo, voy a borrar el de María, que es el de ID 43. Delete, y acá le coloco 43. María. Ejecuto, aquí ya aparentemente se borró. Pero bueno, voy a decirle que me muestre el arreglo después de hacer el borrado para ver qué se observa. Entonces miren lo que pasó. Sale 22, 31, 57, 70. Y bueno, me queda dos veces el 70. Pero, ¿cuál es el valor del número de ítems? O sea, si yo tengo aquí inicialmente 5 elementos y borré el 43, o sea que ahora me quedan 4. Es decir, que los primeros 4 son los que valen. O sea, este es 1, este es 2, este otro diccionario es 3 y este último es 4. Este que está aquí no es relevante, ni este tampoco, este menos, porque no tiene nada. Pero este diccionario no se tiene en cuenta, porque como él controla cuántos registros hay o cuántos ítems a través de esta variable, y esa variable en este momento vale 4. Y por eso ahí, pues no importa que lo deje ahí guardado, igual ya tiene reservada la parte de memoria, no va a pasar nada si escribe o no. Pero aquí también podemos hacer uso del método display. ¿Cuál es la diferencia del show array al display? Entonces acá le digo empleado.display. Display tampoco tiene ningún parámetro. Entonces aquí vuelvo a ejecutar. Y bueno, aquí esta parte es la primera parte que ya vimos. Y aquí está el display. El display que hace, me muestra los 4 elementos, los que realmente importan, que son 4 ítems después de haber borrado uno. Eso es lo que pasa ahí. Ahora, ahí hasta ese punto quedan 4. Ahora voy a colocar un nuevo empleado, puede ser el mismo que borré. Este de María lo inserto acá y lo quito acá. Bueno, aquí lo quito y acá lo coloco. Y vuelvo y digo que me muestre el arreglo para ver cómo va internamente. Bueno, aquí me está mostrando el arreglo después de haber agregado el ID 43 que es de María. Ese ID 43 ya quedó ordenado como se ve aquí. 43 está antes de 57 y luego está el 70. Ahí está bien. Y aquí al final hay una casilla más para colocar otro empleado. Entonces yo puedo poner aquí otro empleado. Voy a poner por ejemplo el 25. Usando, por decir algo. Y aquí 65, 100 por ejemplo. Este es el salario. Ahí ya se debe llenar todo el arreglo. Miremos. Aquí ustedes ven que ya no hay una posición que esté nula, todas están ocupadas.
Y este que era 25 quedó de segundo lugar, después del 22 está el 25 y antes del 31. Ahí está bien, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a tratar de insertar otro. Voy a poner el código 50. El código 50 no existe. Voy a poner aquí Víctor. Y voy a poner 95.000. A ver qué pasa. Ahí ya no debería permitir insertar uno nuevo porque solo le dijimos que abriera un arreglo de 6 posiciones. Entonces ejecuto y miren que aquí me sale un error. Bueno, esto para que no salga de esta manera, lo mejor, lo más conveniente es que cada vez que yo trate de insertar un elemento o un registro en este caso, yo haga uso de este sistema para controlar los errores. Se usa el try, dos puntos, se indenta y aquí le digo intente insertar ese elemento. Eso tocaría hacerlo para todos los que sean de insertar, no solamente para eso, sino para estos también y para estos. Y bueno, ya acá ¿qué le digo? Le digo set y luego coloco excepción y acá le coloco un alias, por decir algo, es común colocarlo. Para no escribir excepción se coloca simplemente. Y acá le digo que me imprima esa excepción. O sea, le puedo decir simplemente que me imprima la E de esta manera. Probemos a ver cómo sale. Bueno, miren que solo saco esto, ¿no? Ya no salió el error de antes. Aquí podemos depurar esto un poco para ver mejor esto, que ya no vuelva a mostrar esto. Ok, así nomás. Entonces solo sale esto porque aquí le dije show, no le dije display. Entonces el display me muestra todos los elementos aquí en este formato, ¿no? En esta presentación es un empleado por cada línea. Y el último que traté de insertar me sacó ese error. Ese mensaje array overflow es el que yo le puse acá cuando implementé el método de insertar aquí array overflow. Ustedes pueden darse cuenta que si le coloco, por ejemplo, una carita triste y lo vuelvo a ejecutar, y aquí sale la carita triste. El mensaje que ustedes coloquen ahí, ¿sí? A través de esta función, lo pueden retomar aquí, en esta variable e, o como se llame. Aquí lo imprime. De esa manera, entonces, pueden controlar el flujo del código para que no aborte o saque mensajes que no sean claros para el usuario. Ok, otro de los métodos que no hemos probado es este que se llama search, donde recibe solo un parámetro que es el ID del empleado. Yo lo podría ejecutar así, empleado.search, y aquí el ID, por ejemplo, el 43, que es el de María. Y yo ejecuto esto así, que me sale. Bueno, y quitando aquí diferentes cosas para que no me llene la pantalla, voy a quitar este display. Y creo que no más. De pronto este error sí va a salir. Y ya, ejecuto. Este es el error del overflow debido a esto de acá. Pero esto no me lo saca. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el método search, que es el que tengo aquí, él retorna el diccionario, pero no le estoy diciendo que lo imprima. Entonces debo decirle aquí imprima el resultado de esa función. El 43, que es el de María, con un salario de 72.000. Ejecuto nuevamente. Y ahora sí me sale aquí el diccionario correspondiente al ID 43. El de María con 72.000 de salario. Bien, ese sería el ejemplo correspondiente a un arreglo donde hayan empleados en cada una de esas casillas del arreglo.
Pero aquí ustedes también pueden hacer algunos cambios para hacerle seguimiento, sobre todo, por ejemplo, cuando ustedes les dicen aquí show array, ustedes pueden aquí decirle muéstreme además cuál es el valor del número de ítems, como para tener un control, ¿sí? Ese show array que voy aquí a volverlo a colocar al final, ejecuto, y bueno, aquí me sale 6, o sea, ese 6 quiere decir que tengo 6 elementos de un total de 6. Luego ya está lleno y por eso es que me saca el error de overflow. Entonces, bueno, ustedes pueden colocar algunas cosas como esos impresiones intermedias, como en el caso del print para el show array, o pueden aquí imprimir, por ejemplo, cuando van a insertar aquí, si quieren saber el valor del índice, y le pueden colocar aquí una etiqueta adicionalmente para no perderse entre tantos mensajes. Quieren saber cuál es el índice o la posición de lo que él va a insertar. Lo ejecuto y debe aparecer varias veces index, ¿sí? Entonces de esa manera ustedes pueden hacerle un seguimiento, o lo pueden hacer pues de a uno por uno, no tienen que insertar todos estos porque de pronto se van a perder más fácil dentro de tantos mensajes. Aquí simplemente crean el objeto, insertan un elemento, digamos que no borran por ahora. Esto acá, bueno, como les dije, este insert, o todo insert debería ponerse aquí en un try, por si uno quiere tener en cuenta las excepciones. Y bueno, aquí sería exception as y que le imprima ese siempre que vayan a insertar. Siempre que el método maneje un raise exception como el de acá. Bueno, entonces aquí simplemente se creó el objeto y se insertó un elemento. Este de acá voy a quitarlo por ahora y hago una consulta del 43 a ver qué saca. Ejecuto. Bueno, aquí el index 0, ¿sí? Quiere decir que la primera posición, como es el primer elemento que va a insertar, pues el índice correspondiente es 0. Por eso ahí lo colocan 0. Este menos 1 creo que es debido a la búsqueda que yo le estoy colocando acá, ¿no? Que me busque el 43. Ustedes ven aquí en el search que yo retorno menos 1 si no existe ese índice. Si no hay un diccionario cuya llave sea igual al índice que yo le pasé, o al ID que es 43. Por eso me saca en ese caso menos 1. Y después le digo que imprima el arreglo. El arreglo en este momento tiene este diccionario, el primer elemento del arreglo, pero los otros 5 están en nulo. Y este 1 que imprimió aquí, a ver, ¿de dónde es? Aquí, del número de ítems, ¿no? Entonces, aparte de que imprimió el arreglo, imprimió el número de ítems. Listo, ese era el ejemplo que les traía. Ahí ya ustedes con esto pueden hacer mucho más, pueden colocar más campos, no solamente el nombre, el salario, sino otros campos, y crean una especie de base de datos, ¿no? Por ahora eso es todo y nos vemos a la próxima.